Salmo 23, 1. Marisa. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Escucha esto, hoy vamos a leerlo completo. El domingo pasado vimos como 3 versículos, el 1, 2 y el 3, pero hoy vamos a leerlo completo. Hoy vamos a estudiar el Salmo 23, que tiene 6 solamente versículos, ¿saben? Así que no va a estar tan largo tampoco hoy. Solamente 6 versículos vamos a estudiarlo y vamos a estudiarlo versículo por versículo, ¿amén? ¿Para qué? ¿Qué dije la semana pasada? Para que más nunca volvamos a tomar el texto de Salmos 23 como si fuera un poema. Porque muchas personas, aún que no andan bajo la sujeción de la palabra de Dios, dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero su vida no muestra que Jehová es su pastor. Entonces eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es tomar el nombre del Señor en vano. Amén. Porque hoy vamos a entender por qué es que Jehová es tu pastor y por qué es que tú deberías ser su oveja. Amén. Porque si yo soy oveja de alguien, quiere decir de que yo obedezco a ese alguien. Amén. Yo sé por dónde ese pastor va, entonces yo sigo a él. ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Entonces está supuesto a que una oveja, nosotros comparados como ovejas, oigamos la voz bien del pastor y podamos seguir bien al pastor. Amén. El domingo pasado vimos que, o sea, biológicamente y teológicamente, las ovejas son los animales más inútiles que existen. No tienen dirección propia, no se pueden guiar. Amén. Si están acorraladas, escuchen esto, si están acorraladas en un lugar y las vienen a atacar, no se pueden defender. Lo único que hacen es berrear, ve. No pueden hacer otra cosa. Amén. Entonces, vamos a entender hoy el Salmo 23 para que tu vida sea edificada. Léeme, Maritza, del verso número 1 al verso número 2 y 3, por favor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Vayan entendiendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Hoy vamos a entender eso, qué lindo, sigue leyendo. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Hasta ahí vamos a parar un momentico, vamos a estudiar estos 3 versículos. Escuchen esto. Sendas de justicia. ¿Cuál es el verdadero significado de la senda de justicia? La palabra justicia significa la palabra de Dios, significa el camino de Dios. Amén. Cualquier persona que no camine en la justicia de Dios no camina en el camino de Dios. Entonces fíjate que dice, en lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiará mis sendas. Dice, me guiará por sendas de justicia. ¿Por amor de qué? De su nombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un pastor, si de verdad el Señor es tu pastor, Él te va a guiar por las sendas de justicia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que es oveja del Señor va a caminar por la senda de justicia. No va a caminar por las sendas que no son justicia, va a caminar por la palabra de Dios, va a vivir por la palabra de Dios. Amén. Porque esto es lo que hace un pastor y esto es lo que hace una oveja. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. ¿Voy rápido o voy lento? ¿Voy rápido? ¿Estoy acelerado? No quiero estar acelerado como el viernes. Amén. Viernes me dijeron que estaba mandado a correr, pero quiero ir suave. ¿Voy bien? ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, ¿qué significa senda de justicia? Senda de justicia es el camino de la verdad y a la santidad de Dios. Sendas de justicia, dice, me guiará, me pastoreará por sendas de justicia. Y el significado de sendas de justicia es el camino de la verdad y a la santidad. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Estamos acá. ¿Y qué es la santidad? La santidad es, escuchen esto, es el sentimiento o el sentir más profundo de hacer la voluntad de Dios. Eso es santidad. Ahora, número 2, confortará mi alma. Y eso tiene que ver, escuchen esto, con un descanso en nuestra alma y vivir en paz. Confortará mi alma, tiene que vivir, o sea, significa que usted tiene que vivir tranquilo en el alma y viviendo en paz. Eso es confortará mi alma. ¿Qué cosa es la palabra confort? Algo que está ¿qué? Confortable, algo que está cómodo, algo que, ¿sí o no? Mira lo que dice la palabra. Jehová es mi pastor, Él me confortará mi alma estará tranquila, mi alma estará cómoda, yo estaré tranquilo en el Señor. Como dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. ¿Estamos acá? Amén. Esto es lo que significa eso, vivir en paz. Ahora,
¿Quiere que te diga cuándo es que una persona no puede vivir en paz? Por dos razones principales. Cuando una persona no puede vivir en paz, cuando una persona no puede cumplir con estos primeros aspectos del Salmo 23, es, número uno, su vida no está sujeta a la palabra de Dios. Y es una persona que le pasa la mano al pecado todo el tiempo. Ahora, escuchen esto. Tú puedes decir hoy, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero si usted, escuchen esto, le pasa la mano al pecado, usted es partícipe del pecado. Por ende, tu vida natural, tu cuerpo natural, tu casa puede estar contaminada con el pecado. Y la Biblia habla de la contaminación carnal, escuchen esto, carnal, y habla de la contaminación espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es un peligro en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque si tú lees la historia completa, en la Biblia, de todos los hombres de Dios que cometieron errores, fueron a causa de permitir el pecado en sus vidas. Elí, ¿qué le pasó a Elí? Elí no había pecado. Elí no había cometido ningún pecado. ¿Permitió qué? ¿El pecado de quién? De sus hijos. Dios le había dado una promesa a Abraham. ¿Y qué le pasó a Abraham? Permitió ¿el qué? El pecado de la esposa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que hasta hoy por hoy todavía estamos sufriendo ese error. ¿Cuántos dicen amén? Pero Abraham es el padre de la fe. Abraham es el patriarca de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, el no vivir en estas cosas, escuchen esto, el no vivir en estas cosas, lo que te hará a ti, escuchen esto, a ti es vivir una vida pecaminosa. Aunque digas que eres cristianos, aunque te llames cristianos, vives una vida pecaminosa. Si tú le pasas la mano al pecado, tú vives una vida pecaminosa y entonces Jehová no es tu pastor. ¿Cuántos están acá? Vamos a seguir entendiendo. Vamos a ver un ejemplo nada más. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 15 al 17. Pasarle la mano al pecado. Mira esto. Jehová en la antigüedad le dijo a Moisés: de esta manera quitarás el pecado de en medio de tu pueblo. El pecado se quita radical, hermanos míos. Hay personas que te dicen: no, tú eres muy radical. No, hay que ser radical, y más en este tiempo. Hay que ser radical. El pecado se quita así, punto. No hay una manera, no hay una opción para buscarle un lugar al pecado. No, te vas así, punto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se corrige con amor y misericordia, porque la Biblia dice que el pecado se corrige con amor y misericordia. Pero el amor y la misericordia de Dios es eso. Punto. Esto es así, no hay opción. Y no voy a comprometerlo. Entonces en ese momento, usted mismo, por tu palabra, te constituye oveja del Señor. ¿Alexia? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Para un momentico. Escucha esto. ¿No sabéis que qué? Que vuestros miembros. ¿Cuáles son vuestros miembros? Número uno, ¿cuántos miembros nosotros tenemos en nuestro cuerpo? Muchos miembros. Tenemos los ojos, tenemos las orejas, tenemos la nariz, tenemos la boca, tenemos nuestras manos, tenemos nuestros pies. Todo nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestro cerebro, todo nuestro cuerpo, dice, ¿le pertenece a quién? ¿Vuelve a leer desde el principio, Marisa? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Hasta el 17. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Para un momentico. ¿No sabéis que el que se une con una ramera? Esto solamente te lo estoy dando como un ejemplo para que veas el cuadro, amén, de la condición de nosotros pasarle la mano al pecado. Amén. Si tú le pasas la mano al pecado, escuchen esto, tú le pasas cualquier pecado que sea. En mi casa, a mi hijo no le permito pecado, a nadie le permito pecado en mi casa, por ejemplo. Vamos a verlo si en mi casa. En la iglesia mucho menos. Amén. No le permito pecado a nadie. Si insistes en pecar, la Biblia dice, repréndelos duramente para que sean sanados en la fe. Amén, porque el pecado es una enfermedad, aún en tu mente, aún en tu corazón, en tus pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mira el ejemplo que usa Pablo. Yo quitaré un miembro de mí para hacerlo uno con una ramera. Una ramera es una persona que está en pecado, una persona que está completamente desviada de la palabra, de la obediencia a Dios.
¿Sigue leyendo, Marisa? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, ven el ejemplo. Ven el ejemplo. Cuando usted le pasa la mano al pecado, usted se hace uno con el pecado. ¿Por qué ustedes creen que Dios juzgó a Elí y le quitó su sacerdocio? Porque le permitió el pecado a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Apocalipsis? Dice, arrepiéntete, porque si no voy a venir a ti, te voy a quitar tu candelabro. Voy a quitar la luz que hay en medio de tuyo. A la iglesia. Amén. Todo este cuadro te lo estoy poniendo para que entendamos hoy por qué es que Jehová es nuestro pastor y yo necesito ser oveja. Amén. ¿Sigue, Marisa? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Ven? Pero el que se une al Señor, ¿qué? Un espíritu es con el Señor. ¿Y qué dice la Biblia acerca de nuestro cuerpo, el templo del espíritu y los incrédulos? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Dice, ¿qué concordia? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los incrédulos? ¿Qué relación hay con la luz y las tinieblas? No hay ninguna. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces, unirse con estas cosas es igual que el yugo desigual. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Para un momentico. Mira lo que dice. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia? ¿Con qué? Con la injusticia. Entonces, ¿qué cosa es la injusticia? La injusticia es no andar en la palabra de Dios, no vivir en la palabra del Señor. Eso es injusticia. ¿Y qué leímos en Salmo 23? Por sendas de justicia, ¿qué? Me guiará. Estamos acá. Entonces, es imposible que Dios te guíe por sendas de justicia, pero también te guíe por la senda de la injusticia. Es imposible vivir en esos dos caminos. Amén. Es un solo camino. La verdad y la vida solamente está en Jesús. Estamos acá. Bendito sea el Señor. Miren esto. El peligro, escuchen esto, el peligro de nosotros pasarle la mano al pecado. Escuchen esto, el peligro de pasarle la mano al pecado es la siguiente. Hay una promesa. Escuchen esto, hay una promesa de nosotros vivir una vida íntegra. Hay una promesa de nosotros vivir una vida santa delante del Señor. Limpios, puros delante del Señor. La Biblia dice que los únicos que verán a Dios son los puros en el corazón. Amén. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22 del 14 al 16 para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. El que diga Jehová es mi pastor, y yo lo digo públicamente, lo dije el domingo pasado, lo vuelvo a decir hoy. El que diga públicamente o el que diga con su boca Jehová es mi pastor y nada me faltará, y tú no obedeces a ese pastor, usted está haciendo o tomando el nombre de Dios en vano. Y hay una promesa de un mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que lo haga. Y esos mandamientos se repitieron en Deuteronomio. Amén. Los 10 mandamientos de Dios que Dios dio en Éxodo a Moisés se repitieron en Deuteronomio. ¿Por qué? Porque están vigentes. Porque Jesús dijo, toda la palabra de Dios se cumple en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los 10 mandamientos de Dios. Los primeros 4 es amarás al Señor tu Dios, y los otros 6 restantes se cumplen en el amor al prójimo. Entonces no se puede tomar el nombre de Dios en vano, porque si no, tú haces a Dios mentiroso. Marixa. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Para un momentico. Voy a irte lo explicando de poquito a poquito. Bienaventurados los que lavan, ¿qué? Sus ropas. Y cuando hablamos de ropa, hablamos de algo, ¿qué? Hablamos de algo exterior. No hablamos de algo interior. Hablamos de algo exterior. Porque usted no puede ser tan santo afuera y ser inmundo, adentro y ser inmundo afuera. Hay personas que dicen, Jehová mira el corazón, Jehová no mira la manera en cómo tú te vistes. No, espérate un momentico. Si usted se viste como una ramera, si usted se viste como quiera, eso no es santidad. Amén. La santidad, cuando hay santidad en el corazón de la persona, se muestra afuera. Con tu manera de vestirte, con tu manera de andar, con tu manera de caminar. ¿Cuántos están acá? Amén.
Eso es santidad. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho, ¿qué? Al árbol de la vida. Sigue leyendo. Y entrar por la puerta en la ciudad. 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y se hace mentira. Todo aquel que ama y hace mentira. Qué lindo. Sigue leyendo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A dónde mandó Jesús su ángel? ¿A dónde? No está hablando de los judíos. Está hablando de la iglesia. Amén. Está hablando de nosotros. Está hablando de un tiempo presente ahora mismo en el siglo XXI. Amén. Entonces, no podemos decir Jehová es mi pastor y no obedecerle. Amén. Porque tú vas a entender hoy por qué David estaba diciendo Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos están acá? Nada me faltará. David no estaba hablando de materia. David estaba hablando de la riqueza espiritual. Porque David es el único que dice en la Biblia, no apartes tu Santo Espíritu de mí. ¿Cuántos dicen amén? Porque si estás con en el Espíritu, porque David decía, escuchen esto, David no dijo, aunque ande en valle de sombra y muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Él no dijo porque tú estarás conmigo, él dijo porque tú estás conmigo. Cuando único Dios está contigo es cuando tú caminas con Él, mano a mano con Él. Usted respeta sus mandamientos, usted hace que los demás respeten sus mandamientos. Usted hace que los demás respeten tu casa. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, escuchen esto, hace mucho tiempo, a Irán. Hace mucho tiempo, había una persona que venía a mi casa y venía con cosas del santo. Y lo paré en la puerta y le dije, para entrar a la casa, si quieres seguir siendo mi amigo, tienes que dejar eso en el carro. En mi casa no entra con eso. Ah, no, está bien, no hay problema. Se lo puso ahí, lo puso en el carro. Pero eso es lo que Dios quiere. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Si no me acuerdo, creo que esto, si no me acuerdo, a mi hermana, a Marisol, se lo dije un día. Le dije, no me entre con los collares a la casa. No me entre con esas cosas a la casa. Déjalo en el carro. A ti no te cuesta nada quitarlo, déjalo en el carro. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ustedes saben qué es eso? Eso es un corazón comprometido con Dios. No con el hombre, con Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti, de mí y de todo el que le sirve. De todo el que le dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si tú respetas a Dios, si tú honras la palabra de Dios, si tú honras los mandamientos de Dios, mira, vive el Señor que no te va a soltar de su mano. Pero tú sabes por qué muchos pierden la presencia de Dios y pierden el amor, no el amor, y pierden esa presencia y pierden el sentir esa cosa del Señor. ¿Por qué? No lo respetamos, no honramos esas cosas de parte de Dios. Amén. Qué lindo. Escuchen esto, todas las promesas de Dios, aunque son incondicionales, todas las promesas de Dios, aunque son incondicionales, están conectadas con el carácter de la obediencia a Él. Todas las bendiciones de Dios, escuchen esto, son incondicionales. Dios no te pide nada para Él bendecirte. Él te bendice porque le da la gana a Él de bendecirte. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, dice la Biblia. Amén. Pero están conectadas con el carácter de Dios. Y yo creo que el cristiano, como nosotros, cada uno de nosotros tenemos el mismo espíritu que es de parte de Dios, el Espíritu Santo, deberíamos tener el mismo carácter de honra a Dios y respeto a Dios. Escucha esto, vamos a leer Hebreos capítulo 10, verso 35 al 36. El domingo pasado dijimos de que una oveja, escuchen esto, no ve a más de cierta distancia, como a 8 pies, 9 pies, ya la oveja no ve bien. Entonces, ¿cómo ella puede seguir al pastor? Escuchen esto, ¿cómo ella puede seguir al pastor? El pastor con el cayado, él va golpeando las piedras, él va golpeando el piso, él va golpeando los árboles, para que la oveja pueda escuchar, porque no se trata de ver, sino se trata de escuchar. Deuteronomio capítulo 28, del verso número 1 al verso número 14,
dice, bienaventurado serás cuando oyeres bien la voz de Jehová tu Dios, te bendeciré y haré esto aquí y en el campo y aquí y toda tu casa estará llena, bla, bla, bla. Cuando llega al verso número 15 dice, pero maldito serás si no oyes bien la voz de Jehová tu Dios y tu campo y entonces serán estéril y no dará su fruto. Y no sé si están entendiendo, porque se trata de oír la voz de Dios. Se trata de oír la palabra de Dios. Amén. ¿El Marixa? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué te quiero decir? No, ya está, el verso 36. ¿Qué te quiero decir? Para que, habiendo hecho ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las bendiciones de Dios están conectadas ¿en qué? En su voluntad. Dios quiere bendecirte, pero Dios nunca va a bendecir nada. Dios va a bendecir un propósito. Dios va a bendecir el carácter que tú tengas para con Él. Eso es lo que Dios va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Estamos acá. Eso es lo que Dios bendice. Bendito sea el Señor. Ahí mismo en Hebreos capítulo 10, 7, vamos ver el verso número 26. Porque hay muchas personas, escuchen esto. El verso número 26. Miren esto. Para que entiendan, escuchen esto. El pecado voluntario. ¿Cuál es el pecado voluntario? Te lo estoy diciendo hoy para que no te pase. El pecado voluntario es pasarle la mano al pecado. Eso es pecado voluntario. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados. El verso número 27. Sino que una horrenda despertación de juicio y de qué? De fuego. ¿Qué más qué? Que ha de devorar a los adversarios. El verso número 25, ¿siempre podemos ver ese número 25? No dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por ninguna situación que estés pasando en tu vida. Escuchen esto. Te estoy hablando desde un carácter cristiano, desde un carácter creyente. Amén. Desde la voluntad de Dios te estoy hablando. Por lo que estés pasando, David dijo, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Satanás siempre viene a desanimarte. Satanás siempre viene a meterte pensamientos. Satanás siempre viene a ponerte obstáculos para que no hagas la voluntad de Dios. El cristiano hace la voluntad de Dios y vive en la voluntad de Dios. Amén. Ahora se pone lindo esto. Estaba dando palo hasta ahora, pero ahora se pone lindo esto. Amén. Yo voy a seguir dando palo. La promesa de salvación es a través de la obediencia. ¿Quieren leer un texto? ¿Quieren leerle un texto? Hebreos 5.9, ponlo. Hebreos 5.9. La promesa de salvación es a través de la obediencia. Nadie va a entrar al cielo si no eres obediente. ¿A qué? A la promesa de salvación. Dice, para que obtengáis galardón completo después que hayas hecho la voluntad de Dios. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Para los que le obedecen o para todo el que le obedece? ¿Qué dice? Qué lindo. Vamos a Hebreos capítulo 4, verso 1 al 2. Hebreos capítulo 4, verso 1 al 2. A muchos, escuchen esto, a muchos no le cae el 20, no le cae la palabra de Dios, no les gusta la palabra de Dios, no se mueven en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no tienes fe para escucharla. Yo le oro al Señor hoy que tengas fe, que el Señor llene tus pensamientos, que llene tu corazón de fe hoy en esta tarde, para que recibas esta palabra de parte de Dios. ¿Qué dice Marisa? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Escucha, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero mira lo que dice, temamos pues, no siendo que la promesa todavía esté vigente o todavía permanezca de no entrar en su reposo, algunos parezcan no haberlo alcanzado. Verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos,
pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Entonces, ¿qué te quiero decir? A muchos no les sirve la palabra de Dios. A muchos tú los ves hoy que no obedecen la palabra de Dios porque no hay fe para recibir la palabra de Dios ni para oírla. La obediencia de una persona como oveja está en escuchar bien la palabra de Dios. De esa es la única manera como tú y yo vamos a ser ovejas obedientes. Escuchando bien la palabra de Dios y no haciendo lo que nos da la gana. La oveja rebelde, la oveja negra, vamos a decirlo, las cabritas, son las que siempre hacen lo que le da la gana. Y Jesucristo dijo, cuando el santo venga en su gloria, con sus santos ángeles, se sentará y reunirá como el pastor reúne las ovejas. Y a la derecha pondrá las ovejas y a la izquierda ¿qué? ¿Pondrá a quién? A los cabritos. ¿Quiénes son los cabritos? Los desobedientes. Los que hacen las cosas como le da la gana. Los que piensan hacer las cosas como le da la gana. Escuchen esto, déjame decirte algo. Déjame decirte algo. No fuerces nunca a Dios. No apresures la voluntad de Dios nunca. La Biblia dice que Dios lo hace todo perfecto a su tiempo. Hay personas que quieren ayudar a Dios. A Dios no podemos ayudarlo. Lo que Dios quiere es que tú seas obediente, seas humilde y si seas humillado delante de su presencia. Eso es lo que Él quiere. Y esa es la única manera que Dios te puede exaltar. Porque Él hace las cosas a su tiempo. No le des una empujadita a Dios. Abraham le quiso dar una empujadita y cometió el error más grande del mundo que todavía hasta hoy estamos sufriendo el error. Amén. Bendito Dios. Salmos 23, escuchen esto, Salmos 23, 2, Marisa, léelo ahí. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Escuchen esto, ahora vamos a entender, escuchen esto, vamos a entender en lugares delicados, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Escuchen esto. ¿Sabes que biológicamente las ovejas, para que puedan producir lana, tienen que descansar? Las ovejas, biológicamente, para que produzcan lana, tienen que descansar. Si no descansan, no producen lana. Y eso nos pasa a nosotros como cristianos. Si no descansamos en Dios, nunca vamos a dar frutos. ¿Cuánto dicen amén? Ahora está lindo, se pone lindo esto. Escuchen esto. La expresión de este descanso tiene que ver con el ámbito espiritual y también tiene que ver con el ámbito emocional. Si usted vive una vida emocional frustrada, usted no puede dar la lana que la oveja tiene que producir cuando está descansando correctamente. Cuando la oveja, escuchen esto, fíjense a los lugares a donde el pastor tiene que llevar las ovejas. Para que entiendas cuando David estaba diciendo sobre pastos delicados me pastoreará. El pastor tenía que buscar el pasto, escuchen esto, el pasto donde no hubiese piedra debajo del pasto. ¿Sabes por qué? Porque la oveja se cuesta arriba de la piedra y no descansa bien. Escuchen esto, y la tonta es tan mensa que está encima de la piedra y no se mueve. Por eso es que tú ves hoy a muchos cristianos engañados, lo tienen en el error, lo tienen en el engaño, pero como son ovejas que no tienen dirección propia y no saben hacer nada, están arriba de la piedra y no producen los frutos que Dios quiere que produzcas. El pastor tiene que llevar la oveja a un pasto delicado. El pastor tiene que chequear el pasto y decir, aquí no hay piedra, aquí no hay piedra, aquí no hay piedra, aquí hay piedras pequeñitas. ¿Ustedes pueden dormir arriba de una piedra? No, nadie puede dormir arriba de una piedra. Amén. Es más, si tienes una piedra en el zapato y dices, uy, esta piedra, ¿cuántos están acá? Amén. Entonces, así es la oveja. La oveja, si se acuesta arriba de la piedra, vive frustrada, pero no se mueve, está ahí, pero vive frustrada. Entonces no puede dar la lana que tiene que producir. ¿Cuántos están acá? ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? Ahora, esta vida de descanso tiene que ver con el ámbito espiritual y tiene que ver con el ámbito emocional. Amén. Lo que te hace vivir una vida a ti emocional tranquila, llena de paz, armonía en el Señor, es la vida espiritual que tengas, es la salud espiritual que haya en tu corazón, es la salud espiritual que haya en tu espíritu. Amén. ¿Están acá?
Hay personas que no viven, escuchen esto, no descansan ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, y el domingo tampoco descansan. No descansan, no viven una vida de descanso en el Señor, de confianza en el Señor, porque eso es que dice la Biblia: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos están acá? Junto a aguas de reposo. Vamos a entender ahora el término junto a aguas de reposo. Escuchen esto. ¿Qué significa reposo? Descanso, ¿sí o no? También. Amén. Descanso, reposo. ¿Qué cosa es reposo? Cuando una agua está turbada, tú coges un vaso lleno de agua sucia y lo remueves y lo dejas ahí por un rato. ¿Qué hace lo sucio? Se baja y lo limpio se queda arriba. ¿Sí o no? Escuchen esto. Ponme ahí, junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor, escuchen esto, el pastor tenía que llevar el rebaño de ovejas bien temprano en la mañana o en la madrugada a beber agua a los ríos o a los charcos antes de que cualquier animal silvestre o cualquier manada de animal silvestre pasara por el río, le pusiera los pies adentro, hiciera pupú dentro de las aguas y las aguas estuvieran turbadas. Eso es lo que significa junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabes por qué? Porque la oveja es el único animal que su estómago es el más delicado del mundo. Si bebía agua contaminada por el churre o por cualquier excremento de animal que haya pisado el agua, se muere la oveja. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pastor? Llevar las ovejas bien tempranito en la mañana o a la hora que fuera que tuviera que llevarlo y examinar el lugar y que todavía el charco no hubiese sido bebido por ningún otro animal. Fíjense la pureza de un pastor. De verdad. Oye esto, de verdad. Buscar el agua reposada. Él llegaba, las ovejas se quedaban allá. Él llegaba, examinaba, las aguas estaban reposadas. Entonces hacía su señal y las ovejas venían a beber al charco. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que significa el término junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué lindo. Vamos a ver un ejemplo en la palabra del agua. La importancia que tiene el agua pura. La importancia que tiene el agua limpia. Efesios 5:26. Dice, para purificarla, habiéndola, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de ¿qué? Del agua por la palabra. Escuchen esto. El agua que usaban los sacerdotes en la piscina, que ellos se metían para purificarse, tenía que estar limpia. No podía ser un agua turbada. Amén. Dice que habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Tito capítulo 3, verso 5. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia, escuchen esto, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Escuchen esto, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Perdón, en el Espíritu Santo. Pero la expresión que dice, por el lavamiento de la regeneración, dice por el lavamiento del agua. Porque lo que te hace regenerarte a ti, ¿qué cosa es? La palabra, que es el agua, ¿qué? Pura. Jesucristo dijo, si creen en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Están acá? Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos. ¿Por qué? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Escuchen esto. La palabra, escuchen esto, es comparada en la Biblia con agua. Jesús, ¿qué le dijo a la mujer samaritana? Si tú bebes de esa agua, volverás a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré. La palabra, en la palabra de Dios es comparada con pan, es comparada con el cuerpo de Cristo, es comparada con agua. ¿Cuántos se llaman? Es espíritu y vida, dice, también. ¿Están acá? Bendito Dios. Las obras de la carne, escuchen esto, las obras de la carne son alimentos que te pueden contaminar tu cuerpo.
Proverbios capítulo 8, versos 8 al 9. Vamos a leer algo para que entiendan, porque tú tienes que entender, o nosotros debemos entender, por qué nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios cada día, como es, pura, santa, leche no adulterada, carne, alimento sólido, porque es de la única manera que tú vas a aprender, es de la única manera que no te van a engañar, es de la única manera que puedes corregir el error. Proverbios capítulo 8, versos 8 al 9, Marisa. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Escucha esto. Todas ellas son perfectas a los que entienden. ¿Qué dice? Todas ellas son rectas ¿a qué? Al que entiende. Por eso es que hoy muchos que no entienden te llegan a decir religioso, te llegan a decir extremista. Vamos a acá. Y yo creo que Dios es un Dios de extremos. Dios nunca está en medio. Escuchen esto, Dios no está ni al principio, Dios está al final siempre, está en el otro extremo. ¿Cuántos dicen amén? Entiendan lo que dije, amén. De la mejor manera. Me seguro muchos que dicen, oh, ¿cómo que tú vas a decir eso? Dice, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Sigue leyendo el verso 9. Recibí. No, ya. Ah, está ahí. Bueno, que leíste del 8 al 9, ¿no? Está bien, no importa. Ahí está bien ya. Entonces, Juan, capítulo 14, verso 15. Ya estamos terminando. Queda nada más el verso 4, 5 y 6 nada más. Juan, capítulo 14, verso número 15. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice el verso 14? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué dice el verso 16? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, entiende el verso 14 y entiende el verso 16. Para que el 14 se cumpla y el 16 se cumpla, tienes que entender el 15. Si me amas de verdad, entonces guarda mis mandamientos. Es imposible que yo diga que yo amo a Dios y no le obedezco. Si yo digo que amo a Dios y no lo obedezco, estoy amando a Dios con amor humano, con el mismo amor que amo a mi esposa o con el mismo amor que amo a cualquier otra cosa. Y Dios quiere que tú lo ames incondicional. Dios quiere que tú lo ames primero. Y el amor primero a Dios, muchas veces la gente que están afuera no lo entienden. Porque dice, ¿cómo es posible que tú estás pasando por esto y tú sigas? La mujer insensata de Job le dijo, ¿todavía retienes tu integridad delante de Dios? Mira todo lo que te ha pasado. Y Job le dijo, eres una insensata, hablas como una necia. ¿Recibimos las cosas buenas de parte de Dios y las malas no las recibimos? Qué lindo Dios. Léeme el verso 4, 5 y 6 de Salmo 23. Ahora vas a entender, escuchen esto. Ahora vas a entender porque verso 4, verso 5 y verso número 6 tienen que ver con los enemigos, tienen que ver con la escasez y la desolación. Escuchen esto, y tienen que ver con la protección. Tres cosas. Tiene que ver con la escasez, los enemigos y la protección. Pero ninguno de los tres versículos, estos que vamos a leer, se cumplen si Jehová no es tu pastor. Lee. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Para un momentico, dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Cuál es la vara y el cayado? La vara que tiene el pastor para guiar a las ovejas, para decirle, mira, por aquí,
por aquí. Se está extraviando, Él te coge con el callado y te mete para el rebaño otra vez. Y te dice, por aquí, tu vara y tu callado me infunden aliento. El aliento de parte de Dios es solamente en Dios, no es fuera de Dios. Es en Dios, es en la justicia, es en el camino de parte de Dios. ¿Sigue leyendo, Marix? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Para un momentico. Dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Cuál es el propósito de la unción en la cabeza con el aceite? La vida del Espíritu. Dice, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Sigue leyendo? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, si tú entendiste los cuatro versos, tienen que ver con la escasez, tienen que ver con los enemigos y con la protección de Dios. Y al final dice, y en la casa de mi Dios o en la casa de Jehová moraré por largos días. Otras traducciones dicen, lo moraré por la eternidad. Entonces, es imposible que Jehová sea tu pastor, no le obedezcas si estás en el mundo. Es imposible que Jehová sea tu pastor y no pertenezcas a la iglesia, no obedezcas a los principios eclesiásticos. Es imposible, no puede ser. La iglesia es de parte de Dios. La iglesia es de Dios. Él dice que Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Cómo están acá? Amén. Entonces, verso 4, verso 5 y verso 6 tienen la escasez, tienen los enemigos y tiene la protección de Dios. Amén. Entonces, los tres últimos textos esos no se cumplen si todavía no cumplen los tres primeros. Esta es la condición del Salmo 23. Por eso es que más nunca vuelvas a tomar el Salmo 23 como cualquier cosa. No vuelvas a tomar, cuando tú veas a una persona tomando el Salmo 23, tú le dices, ¿tú entiendes lo que lees? Como le dijo Felipe al muchacho, ¿cómo se llama este? Al eunuco, el etíope, que iba en camino. Felipe le preguntó, ¿qué estás leyendo? Y le dijo, no, estoy leyendo Isaías. Y Felipe le dijo, ¿tú entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo lo voy a saber si nadie me lo explica? Y dice que ahí le dijo, y está hablando de Jesús, que maltratado fue. Entonces le dijo, ¿ahora crees? Y le dijo, sí, ahora creo. Amén. Porque cuando alguien te explica bien algo es cuando tú lo vienes a entender. Es cuando alguien más no te puede engañar. Cuando tú veas a alguien decir, Jehová es mi pastor, tú le dices de la mejor manera, no para enorgullecerte ni para decirte que tienes más conocimiento que nadie. Tú le dices, ¿tú entiendes lo que tú dices? ¿Tú sabes por qué Jehová es tu pastor? Y entonces, hoy como aprendiste esto, explícaselo. Amén. Porque para eso es la enseñanza. Qué lindo es Dios. ¿Aprendiste eso, verdad? Qué lindo. La promesa de protección y la bendición de Dios están ligadas a la obediencia a Dios como pastor. Están ligadas a la obediencia de que tú entiendas de que Jehová es tu pastor y que tú eres oveja. Porque si tú dices Jehová es tu pastor o es mi pastor y tú no le obedeces, tú tomas el nombre en vano de parte de Dios. Voy a cerrar con estas dos cosas. Proverbios 16, 7. Para que entiendan por qué muchas veces, escuchen esto, para que entiendan por qué muchas veces el enemigo está en la puerta de tu casa. Porque para que entiendas por qué el enemigo muchas veces está dentro de tu casa. Para que entiendas por qué muchas veces el enemigo te tiene agarrado por la parte más íntima tuya, de la parte de atrás. Te tiene agarrado por ahí, sí, así. Y te guía a él así, mira. Así, mira lo que dice. Escuchen esto lo creo yo con todo mi corazón. Yo creo que Satanás se puede presentar delante de la puerta de mi casa. Sí, él lo puede hacer. Pero yo le digo, en nombre de Jesús, el Señor te reprenda. Salte de mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Vienen a tentarme a través de la persona que sea, le digo, el Señor te reprenda, salte de mi carro. Los otros días se lo tuve que decir a una persona, bájate de mi carro, que el Señor te reprenda. Llama a otro Uber, le dije, llama a otro Uber, el Señor te reprenda. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios, mira, escucha esto, la mano de Dios está contigo cuando tú eres así. Cuando tú eres así, la mano de Dios está contigo. ¿Tú sabes por qué hoy no se manifiesta el poder de Dios? Porque hay debilidad en nuestra fe. Por eso que no se manifiesta el poder de Dios. Si no, el poder de Dios se manifestara más. ¿Los apóstoles comprometieron la palabra de Dios? No la comprometieron porque ellos sabían que Jehová era su pastor, que Jesús era su pastor. Y no la comprometieron hasta la muerte. Dijeron, vamos a morir, pero vamos a morir en el nombre de Cristo. Proverbios 16, 7.
Dice, cuando los caminos del hombre son ¿qué? ¿Y cuáles son los caminos agradables a Jehová? En caminos de justicia me guiará. En sendas de justicia me guiará. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Yo quiero que tú hagas una reflexión ahora mismo. Y tú te digas a ti, lo que me ven por acá, los que me ven por acá, y ustedes que me están escuchando acá. ¿Cómo es tu camino con el Señor? ¿De qué manera caminas con el Señor? ¿De qué manera obedeces al Señor? ¿De qué manera Jehová es tu pastor? ¿De qué manera Jehová es mi pastor? ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 16:7 dice, cuando son agradables a Jehová, ¿aún qué? Y yo te hago una pregunta, ¿quién es tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo? La Biblia dice que nosotros tenemos un enemigo. ¿Quién es ese? El diablo y sus demonios, que quieren venir a presentarse delante de tu casa, en la puerta de tu casa. Y si usted nada más le abre la puerta así, mira, una rendijita, él lo único que está esperando ver una luz de rendijita en la puerta de tu casa. Y hacen así, mira, como que son espíritus, no son carne como tú y como yo, que necesitamos un espacio grande para pasar. Ellos son espíritus, pasan por allá, y se colaron dentro de tu casa. Y por eso es que muchas veces nuestra casa está revuelta. ¿Sabes por qué? Porque Jehová no es tu pastor. Si Jehová fuera tu pastor, por senda de justicia me guiará. Me hará reposar en aguas de reposo, en delicados pastos me pastoreará. Esa es la intención verdadera del Salmo 23. Nunca lo expreses de otra manera. Aún hasta tus enemigos hacen estar en paz contigo. Eso lo he visto en mi vida. Y número 2, el que vive bajo la mano de Dios. Si quieres copiarlo, cópialo, porque esto fue un pensamiento que me vino así, mira, del cielo. Número 2, el que vive bajo la mano. Escucha, la Biblia habla de la mano de Dios como mano poderosa, como brazo fuerte de Jehová. El que vive bajo la mano de Dios y sujeción de Dios permanece para siempre. Tú ves a hoy muchos que tiraron la toalla y no están obedeciendo a Dios. Es porque no viven bajo la mano de Dios y Jehová no es su pastor. Están acá. Voy a cerrar con el Salmos 25, del 8 al 10. Grábate este salmo en tu corazón, como dijo David. En mi corazón he rasgado tus palabras para no pecar en contra tuya. La Biblia dice que los pecadores no irán al reino de Dios. La Biblia dice que los incrédulos no irán al reino de Dios. La Biblia dice que los incrédulos, los pecadores, los perros, los perversos, los abominables, los que dicen mentira, los que andan en injusticia, los que no caminan en la palabra de Dios, todos se van al infierno. Marixa, léeme del verso 8 al verso 10 y léemelo despacio, léemelo con amor y misericordia. Léelo. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Para un momentico. Escucha esto. Él les enseñará a los pecadores ¿qué? El camino. ¿Sigue leyendo? Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Para un momentico. Todas, no dice algunas. Dice todas las sendas. Y la palabra senda es toda la justicia y todo el juicio de Dios son ¿qué? Son misericordia y son verdad. ¿Sigue leyendo? Para los que guardan su pacto y sus testimonios. Para los que ¿qué? ¿Para los que qué? Guardan su pacto y sus testimonios. Para los que guardan su pacto y su testimonio. Y ese texto, escuchen esto, en una Biblia de referencias, está referido a Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos.